Hola, ¿qué tal? Mira, primero que nada les quiero avisar que el martes 26 de mayo no se va a emitir en Turquía el episodio 17. Este episodio, que es el final del personaje de Charla, se va a emitir el martes 2 de junio y adelantaron el final de la temporada, que va a terminar con el episodio 18 el martes 9 de junio. Así que están habiendo muchos cambios inesperados, mucho adelanto que quizás tenga que ver con la baja del rating sucesiva y que quieren como empezar de nuevo aparentemente ya con un cambio total en la trama, con la salida del personaje de Chala, así que el episodio 18 va a ser el último. Agradezco mucho por acompañarme, esta es la primera parte del resumen del episodio 16. El episodio 16 comienza con el funeral de Tahir y tenemos llevando el cajón a Sinan y a Doan y atrás otras personas de confianza, pero se van turnando, que se ve que es una costumbre. En un momento, Istiyar barra Hassan barra Shimshek agarra una parte del cajón y Chebher, que recuerden que es ese mafioso pelado con el que tuvo el último conflicto Tahir, le dice como que él se quiere meter a agarrar y Hassan le dice que no. Entonces, Chebher le comenta a Berram, que dicho sea de paso, no sé qué hace Berram ahí con el odio que le tiene a Tahir, no se entiende, pero bueno. Chebher le dice quién es este tipo y Behram le dice es un amigo del doctor de hace años. O sea que yo creo que esto lo hicieron para demostrar de que ninguno de los dos sabe que ese hombre es Shimshek. O sea, ellos están mandados realmente por alguien que nunca vieron y tuvieron este intercambio con él sin saber que era Shimshek. Tenemos también a Challa y a Majnur en este lugar, que yo tampoco puedo entender por qué. Yo no sé si están ahí acompañando el dolor de Doan, de Melek, de Sinan. Supongo que será por eso, porque no puedo creer que estén ahí despidiendo a Tahir. Y también está Suna, que yo justo me había notado que tenía pendiente comentar que el personaje de Suna lo habían sacado hace no sé cuántos episodios que lo borraron y no estaba. Bueno, está Suna, o sea, volvió, el de la doctora amiga de Doan también está ahí. Bueno, en el momento la persona que guía la ceremonia, no sé cómo se llama, digo, obviamente no es un sacerdote, por eso no sé bien cómo se llama, pero bueno, la persona que guía, no sé si es un imán, bueno, él dice, pregunta, dice, le conceden su perdón y la gente responde que sea perdonado. O sea, es algo que se pregunta y todo el mundo responde que sea perdonado, que sea perdonado. La que no lo dice es Melek, Shimshek tampoco, obvio, que se queda callado, y de repente Majnur, con una como voz ronca, saca y dice, no lo perdono, o sea, con dificultad, pero lo llega a decir que está perfecta, ¿no? Porque saca una voz ronca bien de alguien que no habla hace tiempo, y dice, no lo perdono. Por supuesto que Chala se sorprende, y de repente Majnur grita, no lo perdono. Berram se emociona cuando escucha la voz de Majnur, están todos, por supuesto que todos la miran, y ahí Lamia aparece y la acecha, dice que cómo van a estar ahí los enemigos de mi hermano. Sinan y Doan se acercan a Lamia para tranquilizarla, y Lamia dice, ¿qué me miras así? Le dice a Doan, le está faltando el respeto al difunto. Y les vuelve a gritar que se vayan, y ahí Guluyan y Sadet tratan de calmarla, y Doan le hace un gesto a Suna que me da la sensación que, bueno, por lo que sucede, que Suna va y se acerca a Majnur y la saca de la multitud. Lamia sigue ahí despotricando, pero de repente Sinan va y habla con Chale y le dice que quizás no está bueno que estén ahí, que está todo como muy caldeada la cosa, y Chala dice que ella está ahí por Doan y que se va a quedar. Tenemos al cínico de Hassan barra Istillar barra Shimshek. Le voy a decir Hassan, que es más fácil, y sabemos que es Shimshek también, que está ayudando a Doam, les alcanza las maderas que se ponen sobre el cuerpo, está todo muy involucrado en la ceremonia. Cuando tiran tierra, él también tira tierra con la pala. Y las mujeres agarran un puñado de tierra y también la tiran, que obviamente es una costumbre, y vemos que Melek está con cara de enojada, agarra un puñado de tierra y lo tira como enojada. Es la que se ve más enojada. Guluyan está seria, como que no parece no estar tan triste, pero la que se muestra enojada, como con su papá todavía, es Melek.
Y tenemos en un momento que Chebher y Behram se le acercan a Doan, le da las condolencias, pero Chebher le dice que quien sea que ocupe el lugar de Tahir, a quien sea que ocupe el lugar, lo esperan en la mesa. Hoy, le dice. La mesa sabemos que es esa mesa de mafiosos, o sea, donde se reúnen todos los mafiosos. Y la Clara dice que esto no es una petición, sino es una orden. Bueno, Doan ahí pone cara, como que gira la cabeza como para mandarle una maldición a este hombre por el momento que está pasando, que se venga, ¿no? A decirle eso. Y cuando se da vuelta mira y ve varias lápidas tapadas y todas con un pozo cavado como de tumba atrás de la lápida. Entonces él va, empieza a sacar las telas y resulta que están los nombres de cada uno de los Angelou que queda vivo. Ahí por supuesto que, bueno, Doan le cambia la cara, están todos preocupados. A mí me llamó la atención que Lamia y Sadet como que ponen cara de angustia cuando destapan la lápidas de ellas, pero cuando destapan la lápida de Melek y Guluyan, no, ahí no hacen cara con las lápidas de ella. Bueno, está, eso es una cosa que no sé si está bien, pero está. Y bueno, por supuesto que Doan está furioso, entonces Doan va hacia la multitud y empieza a gritar, dice, sé que estás aquí, te estás escondiendo, pero estás aquí, crees que has ganado, pero ahora yo también estoy aquí frente a ti, firme como una roca y tú te escondes como una serpiente arrastrándote, porque eres un cobarde. Si le haces daño, aunque sea un cabello de mi familia, no te enterraré aquí, sino en lo más profundo de la tierra, Shimshek. Ahí Sinan, bueno, lo calma y despide a todo el mundo para que se vayan de ahí. Istiyar resulta que es Hassan, ¿no? El que ponen como una madera con el nombre del fallecido, que es como si fuera una lápida provisoria, y el que la pone es él, o sea, muy simpático, ¿no? Quiero decir, es muy curioso que él sea quien hace eso, que le entierra como la lápida provisoria. Y las caras de él son un poema, ¿no? Cuando grita Doan, durante toda la ceremonia, las caras que hace este hombre. Ahí Suna, que está con Magnur, le dice que como logró hablar, que estaría bueno que hiciera terapia para lograr hacerlo, ¿no? Continuar con ejercicios para lograr que se destrabe del todo la posibilidad de hablar. Y Magnur le hace que sí con la cabeza. De repente Suna se acerca a Doan, le pregunta cómo está, como que le agarra y le acaricia el brazo, y ahí aparece Chala, interrumpe, pero le dice a Doan que va a llamar a la fiscal Leila por lo de las lápidas y las tumbas, y Doan le dice que no no se lo dirán a nadie porque lo resolverá a su manera. Entonces Chala le dice, ¿qué significa eso? ¿Ahora eres otro tipo? O sea, como que es otra clase de persona. Entonces Suna le da la razón a Charla y le recuerda a Doan que él es un cirujano y que los métodos que él conoce están relacionados con la medicina. Entonces Doan dice, ahora no tengo tiempo ni fuerzas para hablar, dice, hablemos después, le dice a Suna, y ella le dice, no hay ningún después. Entonces Doan le pregunta qué significa y Suna le dice, ya no queda nada en común entre tú y yo, no voy a quedarme en primera fila viendo cómo te traicionas, de ahora en adelante no me llames ni preguntes por mí. Y ahí Suna se va y bueno, Doan como que la llama, como que queda totalmente desorientado. Y la verdad que si yo no supiera que ya no supiéramos todos que el personaje de Chala va a desaparecer, yo en este momento hubiera dicho, bueno, le sacan a Zuna y ahora Chala tiene el camino libre, dentro de todo, digo. Pero no, la verdad que sabiendo que Chala también se va, no. Pero evidentemente está sacando personajes ya desde este capítulo. Bueno, Chala está, después que se va todo el mundo, Chala está solas en la tumba de Tahir y le empieza como a hablar a Tahir, le dice, te fuiste demasiado pronto, eso no estuvo bien, no pagaste ni por mi padre ni por mi sobrino desaparecido, no ibas a morir un solo día, ibas a morir todos los días, te salvaste refugiándote bajo tierra, ojalá encuentres del otro lado lo que mereces. Ahí aparece Berram y dice, el corazón no se enfría, ¿verdad, Chala? Los dos estamos ardiendo en el mismo fuego. ¿Y sabes por qué?
porque nuestra cuenta quedó pendiente, porque nuestro asunto era compartido. Y Chala le dice, ya no queda nada compartido entre nosotros. Y Bran le dice, ¿y entonces por qué ninguno puede apartarse de esta tumba? Eres como mi hermana. Dios es testigo, dice, ni aunque fueras mi hermana de sangre, podría quererte más, pero te equivocaste, te fuiste y tomaste el lado de Doan. Charla dice, no voy a hablar de eso contigo, o sea, como que está molesta sigue molesta con Bran. Y Bran dice, es conmigo con quien tienes que hablar. Si no te hubieras rendido ante el doctor, ya habríamos vengado hace tiempo a Tahir Hanjulu. Y eso es verdad. O sea, lo malo que estuvo es que Bran desde el inicio la metió a ella en todo esto para vengarse, pero si él le hubiera dicho la verdad de que Tahir era el asesino de Yusuf, del papá de ellas y todo, capaz que Chala participaba como acordaba participar. Pasa que Bran la involucró con mentiras. Y sinceramente, Chala también dejó un poco de lado. Ella no se quería vengar, ella quería justicia, y como que siempre siguió como los tiempos de Doan para todo, y creo que en parte tiene razón Bran. Si ella se hubiera quedado al lado de Bran, no hubiera conseguido justicia, pero sí venganza. Entonces Chala le dice, ¿con qué cara vienes a pedirme cuentas? Estás metido en todo, juegas en todos los bandos. Bueno, eso también es verdad. A veces trabajas con Tahir y otras con Shimshek, y hasta apuñalaste por la espalda a Gencho. Entonces Bran dice, en la venganza cualquier camino está permitido, pero nunca se los pude hacer entender a los chicos. O sea, a sus muchachos, digamos. Chala dice, si terminaste me voy, y Bran le dice, no terminé, escucha, hoy empezó una guerra, si no te alejas de ese hombre, este fuego te va a consumir, te lo digo por tu bien. Y Chala dice, ahora quieres hacerme un favor, entonces dime quién es Shimshek, dónde puedo encontrarlo, dímelo. Entonces Bran dice, por favor, aléjate de Shimshek. Entonces Chala dice, ¿qué se supone que haga? ¿No ves las lápidas? ¿No ves el nombre de Doan? ¿Qué voy a hacer? ¿Cerrar los ojos ante esto? O sea, ella la verdad que está tan enamorada, como que sigue, ¿no? Pensando en Doan. Entonces Bran le dice, no me digas que te enamoraste de ese hombre hasta la muerte. Por favor, mira, Shimshek derribó a Tahir y lo mandó bajo tierra. Y Chala dice, no voy a permitir que le haga lo mismo a Doan. ¿Quién es Shimshek? Dímelo. Entonces Bran le dice, ay, Chala, dice, no lo sé, pero cree que si lo supiera te lo diría. No, dice, no si te pasara algo, este corazón ardería, no me quemes a mí ni te quemes tú, no tengo nada más que decir. Yo sinceramente creo en el amor que le tiene a Chala. O sea, más allá de que él la usó al principio para su beneficio y el amor que le tiene a Magnur, yo realmente creo y que está preocupado porque Chala salga, como dice él, que se queme si se mete en todo eso. Bueno, Don reúne a la familia en su casa y a su lado se sienta Hassan, o sea, Shimshek. Y Doan dice, ya no quiero que haya miedo en esta casa, la razón por la que hoy estamos así son los secretos del señor Tahir y también lo perdimos por culpa de esos secretos, pero de ahora en adelante no vamos a perder a nadie más entre nosotros y para lograr eso primero tenemos que confrontarnos unos con otros. Guluyan le pregunta a Doan quién es Shimshek y Doan le dice, lo único que sé que es el hijo mayor del difunto socio de nuestro padre, Mehmet Ateşdagli. Y cuando dice eso, Guluyan mira a Cefa, bueno, todos empiezan como a mirar entre todos. Alten y Cefa no reaccionan. Y ahí me llamó la atención, digo, porque está hablando de su medio hermano. Lamia pregunta, ¿quién? Dice, ese desgraciado. Y ahí, cuando dice ese desgraciado por Mehmet, agarra y Hassan, Shimshek, agarra y como que con el puño lo cierra con fuerza de escuchar que Lamia hable mal de su padre. Guluyan dice, el hermano mayor de Alten y Cefa, y ellos dos no reaccionan. Entonces Doan les dice, ¿conocen a su hermano? ¿Saben algo sobre él? Y Hassan, que está mirando fijo a Cefa, que lo está fulminando con la mirada, ahí hay un flashback que Hassan tiene una navaja en el cuello de Cefa. Yo creo que esta escena es cuando él apareció, cuando Doan lo lleva a la casa por primera vez. Yo creo que por cómo están vestidos es ese día.
lo tiene a Sefá con una navaja en la garganta, Alten también está ahí, y por supuesto Alten es la que le ruega que no le haga nada a Sefá, dice haremos lo que quieras, dice no abriremos la boca, lo promete, y Hassan como que obliga a Sefá también a que lo prometa, por supuesto que Sefá dice que sí. Hassan le pregunta a Sefá quién es él para ellos. Entonces Sefá dice nuestro hermano mayor, o sea, Abi. Hassan dice, ¿cuál es mi apellido? Y Sefá dice Atesh Dali. Recordemos que nunca Mehmet terminó de poner, o sea, de reconocerlo como hijo legítimo, por eso para él es como un trauma esto. Entonces Hassan dice, muy bien, dice, entonces le dice al Ten, esto por ahora queda entre nosotros, ¿verdad? Pero se lo dice al Ten con la navaja cerca del cuello también, dice, mientras esté en esta casa no me mirarán, le juro que le sacaré los ojos, ¿entendieron? Bueno, ahí termina este flashback y Doan les pregunta de nuevo a Sefá y al Ten, dice, no hice una pregunta tan difícil, ¿no saben nada? Y Alten le dice, no sabemos, para nosotros también es algo muy traumático, además Sefá era apenas un bebé cuando ocurrió todo eso. Dice, ese chico era un hijo de que tuvo mi padre con una mujer de mala vida. La cara de ahí de Hassan. Mi madre nunca nos dejó relacionarnos con él. De hecho, esa mujer fue la ruina de mi padre. Por supuesto que a Hassan no le divierte nada lo que está diciendo. Y Doan dice, ¿de verdad no saben más sobre él? Y Alten le dice, no sabemos, hasta lo que tú dijiste ni siquiera se nos pasó por la cabeza de que pudiera ser Shimshek. Y Doan le dice, bueno, al final le dice a Hassan, bueno, ya está, dice, vamos a ocuparnos de otros asuntos, y ahí termina la reunión. Majinur está viendo las noticias sobre la muerte de Tahir y está súper sonriente. Entonces Chala le dice, ¿quién sabe cuántas veces soñaste con este momento? El hombre que mató a nuestro padre y te separó de tu bebé ya no está. Y Chala le comenta sobre Shimshek, dice que no solo era enemigo de Tahir, sino de toda la familia Hanjulu. Dice, pero Doan protegerá a la familia. Tenemos que encontrar al niño, después de todo es un Hanjulu, Shimshek también irá tras él, por eso debemos encontrarlo. Entonces Chala vuelve a hablar del tema, de la particularidad en la oreja, entonces le pregunta a la hermana si se acuerda cómo se llamaba eso que tenía la nena cuando nació, bueno, Magnur hace gestos de que no, entonces Chala dice, que no quiere llamar a Doan para volver a preguntarle porque está en un momento complicado y se le ocurre llamar a Melek, que estudió medicina. Entonces llama a Melek, bueno, ahí hablan por teléfono y le comenta, dice sobre esta particularidad en la oreja, cómo se llama, y Melek le dice, tal cosa, dice el nombre, y dice, sí, yo también la tenía. Y ahí como que Chala queda medio así rara y le dice, pero yo nunca te lo vi. Y Melek dice, no, porque hace 5 años mi hermano me lo operó. De todas formas, es algo tan chiquito y tan tonto que dudo que era algo como para que Chala se diera cuenta, porque digo, no era nada, tampoco un defecto tan prominente, digamos. Entonces Melek le dice, ¿por qué me preguntas? Y está tan en shock Chala, que se ve que está dando cabos, que le dice, no, porque un amigo, no sé qué, bueno, está, y ahí le corta. Imaginó le hace caras preguntando qué pasa, porque la ve a Chala que está desencajada, y Chala le dice, no, no, nada, no sé qué, voy a tomar aire, y cuando sale se la ve totalmente como que se agarra el pecho, que le falta el aire, y ahí recuerda cuando Magnur bañaba a Melek, esa escena que fue cuando Magnur y Melek se conocen, que Chala la lleva a la casa y a Chala le llamó la atención cómo Magnur trató a Melek apenas conocerla y que la bañaba con cariño, ella recuerda esa escena. Después también está la voz en off de Doan ese día que él le pregunta a Masnur, ¿por qué no dijiste que yo era inocente? Dice, para proteger a Melek. Yo no sé por qué también Doan recordó eso como que fuera una pista, porque Masnur no sabía que Melek era su hija. Quizás es como pensando que Masnur tenía un instinto como superior de tipo de madre con Melek. Y termina el recuerdo y Chala dice, Melek es la hija de Magnur.
Y ahí recuerda cuando Doan levanta la tela de una de las lápidas y está el nombre de Melek. Entonces ella empieza como, o sea, desespera y dice Shimshek. Entonces, y también recuerda cuando ella le contó a Doan de esta particularidad de la oreja que había nacido la niña, y dice, Doan lo sabía, me lo ocultó, no puedo creerlo. O sea que ella pasó todas las sensaciones con su recuerdo hasta esta de que es decepción porque como que cree que Doan se lo ocultó. Bueno, Chevher y Bernard están en esa mesa de mafiosos reunidos. Bueno, hablan, especulan quién va a sustituir a Tahir. Y bueno, como que Bernard dice que por supuesto va a ser Doan porque haría cualquier cosa por su familia. Ahí llega la mano derecha de Chevher y le dice que Doan se apoderó de las mercancías en el puerto. Entonces Chevher le dice: avísale a todos y vamos a tomar el puerto. Doan está en el puerto, bueno, está ahí. Sinan le dice que esa decisión es como echar gasolina al fuego. Y Doan dice que en algunas situaciones es bueno para atraer a todos como insectos. Entonces, Sinan, bueno, al final como que aprueba que evidentemente Doan está provocando para que aparezcan, se está provocando para que aparezcan. Entonces dice, hemos empezado a hablar el único idioma, dice Doan, que los malos entienden, que sepan que no voy a sentarme dócilmente en esa mesa obedeciendo órdenes y que entiendan que no pueden darme órdenes. Porque se acuerdan que Chevher en el entierro le dijo, es una orden que vaya a quien se va a hacer cargo de las cosas de Tahir. Entonces ahí aparece Yilmaz y le da un papel a Doan, le dice que su renuncia, dice como papá Tahir ya no está, no tengo nada que hacer aquí. Entonces Doan le dice que aunque sea solo en los papeles, es el esposo de Melek y por eso uno de los objetivos de Shimshek. Entonces Doan, ahí, bueno, intercambian palabras, Doan insiste que se quede, dice, porque tú conoces a toda la gente con la que trabajaba el señor Tahir, dice, eras su mano derecha, te necesito, y dice, aunque no olvido lo que hiciste, pero voy a posponer tu castigo hasta librarse de esa desgracia. Entonces le ofrece que sea su mano derecha ahora. Yo no entiendo cómo va a confiar en Yilmaz, no lo puedo creer. Entiendo que necesite la información, pero no sé cómo va a poder confiar en él. Yilmaz acepta y Doan le promete encontrar a la madre. Por fin se vuelve a hablar de este tema. Y le dice, como te prometió Tahir. Esto no sé de dónde lo sacaron. Porque Yilmaz tuvo que chantajear a Tahir, recuerdan, con la caja de los secretos, para que Tahir le dijera que iba a encontrar, que le iba a decir quién era su madre y dónde estaba. O sea, que Tahir le haya prometido buscarla como si él no supiera, no. Y más lo tuvo que chantajear porque sabía que Tahir sabía, así que esto es un despropósito. Bueno, está. Y ahí más le empieza a hablar de los nombres de los mafiosos de esa mesa. Bueno, y acá empieza algo ridículo. Discúlpenme, pero es ridículo. Unos personajes salidos de caricatura. Bueno, ahí aparece uno, él lo nombra, que se llama Kemaletín, es un hombre de talla baja, pero primero la elección de un hombre de talla baja me parece que lo hacen, o sea, quiero decir, digo, obviamente si yo digo algo es discriminatorio, pero creo que lo hayan elegido por las cosas que dicen, pero su voz es más, no sé qué, más alta que su cuerpo, no sé, y lo muestran, mientras Yilmaz habla, lo muestra haciendo unas estupideces, de verdad, me dio vergüenza ajena todo esto. Es como yo digo, que a veces que a Doan lo ponen de Superman y después le ponen los villanos, de verdad que son de caricatura. Esto de verdad y lo digo, no lo saqué del resumen porque supongo que van a estar más, digo, en otros episodios, capaz, no sé. Buah. Y después aparece otro personaje de caricatura, una tal Zulal, que es una mujer, es una empresaria de 40 años. Yo dije, esta la van a meter que se enamore de Doan. Pero es un personaje tan caricaturesco que no resiste ni. También, una ridiculez todo. Bueno, ahí, bueno, están ahí, aparecen Berram y Chevherg en sus autos con sus hombres y Doan dice, llegaron nuestras moscas, le dice a Sinan, o sea que ya con lo de las mercancías atrajo a estos y ahí aparecen los autos con Kemaletín y Zulal enseguida muestra interés en Doan, medio como que está impactada con él. Bueno.
Doan les dice que se quedará con su mercancía hasta que aparezca Shimshek, que no se va a detener hasta que lo tenga enfrente. Dice, quien puso la vida de mi familia en peligro y preparó nuestras lápidas, ¿no? Refiriéndose a Shimshek. Dice, hoy son sus mercancías, mañana serán sus vidas. ¿Qué me queda por temer? Le dice, como que los amenaza, ¿no? Berram les a entender que con lo que hace pone en peligro a Chala. Y, o sea, esto ya cuando se están yendo, Berram se queda y le dice esto. Y Doan le dice, en esto estamos del mismo lado. O sea, como que quiere tranquilizar a Berram, que supuestamente va a proteger a Chala, supongo. Bueno, tenemos a Chala hablando con Didem sobre lo de Melek y le cuenta, bueno, le cuenta todo por qué cree que es ella. Además tiene la partida de nacimiento de Melek y no podía, dice, no puedo creer que yo no me di cuenta de esto, que coincide el año, el mes, bueno, no sé si el día exacto, pero bueno, era como llamativo. Y además empieza a despotricar contra Dedoan, que no se lo dijo, que se lo ocultó. Entonces Didem como que le hace ver, dice que capaz que no es así, como que Didem trata de calmarla y en un momento Chala se para y dice, ¿a dónde vas? Le dice Didem. Y dice, no puedo quedarme más aquí, por lo menos voy a ir a atormentar a Doan. Entonces Didem la convence, dice que no es el momento, que espere un día por lo menos para hablar con él. Y Chala está muy enojada, porque ella cree que lo sabe hace mucho y que Doan tuvo muchísimas oportunidades de habérselo dicho y no se lo dijo. Pero bueno, como que se queda y no va enseguida. Está Doan, Sadet y Lamia reunidos en el escritorio de Tahir y bueno, y se están haciendo las dos las tontas con el tema de Melek. Y entonces Doan le dice a la madre, tú también te vas a callar, Melek creció en tus manos, te vas a quedar callada. Y Sadet y Lamia como que se miran las dos. Entonces Doan dice, tarde o temprano la verdad va a salir a la luz. Ahí les muestra en una bolsita un cepillo de dientes y ellas como que no entienden qué es y él les dice que va a hacer un examen de ADN, aunque sepa la verdad, o sea que él sabe que es verdad, dice, entonces les pregunta si van a hablar cuando les muestre el resultado o van a hablar ahora. Sadet dice que no actuaron con mala intención, ahí empieza como a lloriquear, ay, que me tiene harta esta mujer, siempre se victimiza. Que Tahiri iba a dejar al bebé en el orfanato y no tuvo corazón para permitirlo, que le suplicó que se la dejara y criarla a ella como si fuera su hija. Bueno, convengamos que dentro del mal mayor, o sea, ella no estuvo tan mal. Digo, podría haberse revelado y contarla a su hijo, no, ella decidió criarla, pero está. Entonces Duan dice, no había otra opción, ni siquiera se les ocurrió. Él habla y como que las va mirando a las dos, ¿no? Entonces dice, si le hubieran avisado a Sinan, si le hubieran dicho la verdad, podría haber formado una familia, un hogar con Magnur. Ellos podrían haber criado a su bebé. Entonces Lamia dice, Sinan ya estaba comprometido con Alten, ya era demasiado tarde. Entonces Doan le dice, no digas eso, les convenía, dilo claramente, el matrimonio con Alten los beneficiaba. Entonces Sadet dice, Dios es testigo, críamele como si fuera mi propia hija, nunca la separé de ustedes. Ay, es insoportable esta mujer. Porque ella se cree que hizo bien solo porque la nena no está en el orfanato, como que está bien lo que hizo. Entonces Doan dice, y esa pobre Magnur se consumió durante años, su vida quedó destruida por culpa de ustedes. Si hubiera tenido a su hija a su lado, no habría terminado así, y quizás Melek hubiera sido más feliz de lo que es aquí. Y Lamia dice, aunque hubiera pasado hambre o necesidad, entonces Duan dice, habría salido adelante. ¿Acaso Chala terminó arruinada? Estudió y se convirtió en abogada. Melek también podría haberlo hecho. Dice, han torcido y manipulado todo según lo que les convenía. Entonces Lamia dice, ya pasó, hijo, el pasado quedó atrás y ya te enteraste de la verdad, no sigas revolviendo el asunto. Ay, qué horrible. Pero bueno, eso era también algo muy de antes, ¿no? Como que había secretos que había que guardarlos y mejor no agitar el avispero. Doan dice al contrario, todos van a saber la verdad y los primeros serán su padre y su madre. Ustedes dos no van a volver a interferir en el destino de Magnur y Sinan. Ellos decidirán por sí mismos, lo dije claramente y lo repetiré, ya no habrá más secretos en esta familia, se acabó. Ahí Doan va a la sala y le dice a Sinan que tienen que hablar
y como está Melek, él dice que Melek no la ve bien, le dice a Guruyan como que se la lleve, la saque afuera, y al final Yilmaz que está ahí se ofrece a llevarla. No sé si, capaz que está ahora es bueno y yo no sé, yo desconfío, pero bueno, le dice a Melek que la va a sacar a pasear un poco, a tomar aire, y bueno, se van. Entonces, aparecen, vuelven, vienen ahí Sadeti y Lamia. Entonces, Doan le dice, se sienta, Sinan está sentado, y Doan le dice, el bebé de Sinan y Magnur, que había desaparecido, dice, es nuestra Melek. Sinan queda, por supuesto, petrificado, y los demás también están. Guluyan, Sefa y Alten también están ahí. Y Sinan le dice, te volviste loco, Melek. Dice, Melek, nuestra Melek. O sea, está, digo, helado quedó, no puede creerlo. Y Doan le dice a la Mia Sadet, le dice, no van a hablar. O sea, la mira como diciendo, usted tiene que contar la historia. Claro, y Sinan, cuando ve que Doan les dice a ellas dos, es como que ahí caen la cuenta que ellas dos están involucradas en eso. O sea, ahí como que, porque Lamia le dice, no tengo más nada que decir, dice, Doan ya ha dicho todo, dice Lamia. Entonces Sinan, Lamia dice, eso es todo. Y Sinan dice, eso es todo, dice, ¿qué significa? Y ahí Sade se levanta, trata de calmar a Sinan, le agarra la mano. Entonces dice, Doan dice la verdad y le cuenta lo del orfanato y que ella no, que le robó a Tajir que se la dejara para criar, y se victimiza. Este, entonces le dice como que le dio una mejor vida que la que hubiera tenido si la hubieran dejado en el orfanato, que eso es verdad, pero eso no justifica que se lo hayan ocultado y le hayan robado la vida. Entonces, Sinan se sienta, bueno, se sienta, se para, está todo el tiempo como que no puede creer lo que está pasando. Guluyan reacciona contra la madre, dice, no puedo creer las mentiras con las que hemos vivido. Y ahí Sinan se levanta y grita, ¿en qué clase de familia terminamos metidos? Perdón, esto lo dice Alten. Se lo dice como ella y Sefa, ¿no? Ahí Sinan dice, ay, padre mío, qué clase de padre eras. Dice, y ustedes también lo encubrieron toda una vida, le dice a Lamia y a Sadet. Y dice, ¿esto es una familia? Ahí Doan trata de calmarlo y Sinan dice, no me pides que me calme. Dice, no me extraña lo de Tajir, pero no puedo creer que no puede creer lo de su madre. Y Sadeh le dice, nos vimos obligadas, y entonces él grita, no lo estaban, solo querían que yo me casara que no me separara de Alten, se callaron para que nuestra relación continuara. Y ahí Alten se enoja y le dice, me están volviendo loca. Dice, es que nunca me amaste. Dice, nos obligaron a casarnos a punta de pistola. Y Sinan dice, yo no me habría casado si hubiera sabido esta verdad. Dice, no me hubiera casado. Y ahí al medio que le da como un vaído. Y bueno, se acerca a la hermana. Entonces Guluyan empieza a decir que no se imagina cómo va a reaccionar Melek cuando se entere. Dice, no, si nosotros no podemos asimilarlo, ¿qué va a pasar con ella? Entonces Doan dice que no, que él no ve bien a Melek por esos días después de la muerte. Bueno, recién murió Tajir, pero no la está viendo bien. Dice, se encerró mucho, dice, ahora no le vamos a decir nada, y le dice a Sinan que él debería contárselo a Magnur, y Sinan, bueno, como que asiente, ¿no? Que sí. Dice, ellos como su padre y su madre decidirán cuándo se lo van a contar. Entonces Alten le dice a Doan, qué bonito, Doan, dice, y ya que están, dice, ¿por qué no celebran una boda? Dice, ¿yo qué soy entonces? No lo dice riendo, a mí me causa gracia porque la verdad hablan como si ella estuviera pintada. Doan dice, no dije eso, pero esta verdad tienen que resolverla entre ellos, lo aceptes o no. Melek es hija de Sinan y Magnur. Entonces Alten no quiere que Sinan vaya a hablar con Magnur, está muy alterada, y ahí justo entra Hassan a la casa y escucha toda esta discusión. Alten le dice, la chica ya vive aquí con nosotros, dice, no es necesario que nadie se entere, dice, ya es un escándalo de por sí. No es necesario que nadie se entere. Entonces Sinan le dice, lo único que quieres, dice, es que Magnur no lo sepa.
Y ahí Hassan se escabulle en la habitación de Tahir, agarra su portarretrato, se sienta en la cama, incluso se echa en la cama y le dice: Tahir Hancholu, ni siquiera ahora pueden limpiar toda la suciedad que dejaste atrás. ¿Quién es realmente su enemigo? ¿Tú o yo? O sea, ¿quién es realmente el enemigo de la familia? Que tiene razón, sigue siendo Tahir, ¿no? Bueno, él también, pero dice: haré que se arrepientan de haber traído a sus hijos al mundo. Ellos también terminarán escupiendo odio como yo. Bueno, ahí revisa todas las cosas de Tajir y en un momento ve unos anillos y agarra uno y hay un flashback de 30 años atrás que él era un niño y él está en un escritorio, en un lugar, jugando con un anillo y se lo pone. Llega Tajir, lo rezonga y le reclama que haya entrado a su escritorio y lo está sacando por la fuerza y llega Mehmet, o sea, el papá del niño, y lo defiende, y entonces Tahir le dice: el problema eres tú, lo consientes demasiado, dice: esa mujer te golpeó en tu corazón blando. Y Mehmet le dice: él es mi hijo, lo voy a reconocer legalmente, no digas esas cosas. Entonces Tahir le dice: ¿de verdad vas a hacer eso? La situación de esa mujer es evidente, además ni siquiera se parece a ti. Dice: escucha a tu hermano, averigua con un doctor. Pero mientras Tajir dice todas estas cosas, Mehmet le había tapado los oídos al nene porque Tajir estaba hablando pestes de la madre y de él, ¿no? Pero como que el nene escucha igual. Entonces dice: lo amo así, lo reconoceré enseguida, dice Mehmet. Ahí termina el recuerdo y Hassan, bueno, se lo ve como muy enojado, mirando el anillo, se lo saca, lo tira por la ventana y ahí se va. Y bueno, Doan y Sinan llegan a la casa de Chala y Magnur y ahí Doan dice: vinimos sin avisar, pero necesitamos hablar. Aparece Magnur, Sinan le pide para salir a hablar. Chala está media desconcertada y están adentro de la casa con Doan mirando por la ventana y Chala dice: ¿por qué hablan tan en secreto? Dice: ¿sabes de qué van a hablar? Vamos, di algo. Yo me parece rarísimo que si ella descubrió lo de Melek ella misma. Primero que me parece que algo que no está bien acá. Porque ella estaba furiosa con Doan porque le ocultó lo de Melek. Ahora viene Sinan con Doan, vienen con un álbum de fotos y como que parece que Chala no sospecha nada. Ni le dice a Doan que está enojada, no sé, es raro todo esto. Entonces, Chala dice que quiere escuchar lo que hablen, y bueno, está, como que Doan al final le dice que está, que sí, o sea, como que accede a escuchar lo que van a hablar ellos, a que ella escuche en realidad. Sinan le dice, le jura a Magnur, dice: no sabía nada de nuestro bebé, y le dice: la encontré. Entonces ahí Magnur se emociona y le agarra la mano a Sinan y con cara de desesperación, y ahí le abre el álbum de fotos y le empieza a mostrar el álbum y ella agarra una de las fotos de la nenita, se emociona y Sinan dice: si yo estaba en Van, o sea, en su ciudad natal, cuando me mandaron una foto, dice, cuando nació. Dice: aquí está nuestra hija cuando tenía 3 meses. Entonces Magnur se emociona y dice con dificultad, dice: Melek. Entonces Sinan le dice que sí. Entonces Chara y Doan se emocionan mirando toda la escena y Sinan dice: sí, mi hija, la tuve delante de mis ojos, no lo entiendo. Pero mírala bien, dice: su forma de ser, su gesto, su mirada, sus ojos son exactamente iguales a los tuyos. Que eso no es verdad porque, dicho sea de paso, Magnur tiene los ojos medio claros y Melek tiene los ojos negros. Bueno, no importa. Nos robaron a nuestra hija, nos robaron nuestra felicidad. Y bueno, ahí Sinan y Magnur se abrazan. Chala y Doan entran a la casa y entonces de repente Doan le dice: ¿por qué no te sorprendiste cuando dijeron Melek? ¿Lo sabías? Y ahí Chala le dice, o sea, le cuenta todo el tema de la oreja, de la particularidad de la oreja y todo eso, que habló con Melek. Entonces le dice: tú también lo sabías, pero ni siquiera intentaste decírmelo. Y Doan le dice: no estaba seguro, no, lo negaban todo. Chala dice: y ahora lo admitieron. ¿Por qué no me llamaste ni preguntaste? ¿O por qué no viniste a armar un escándalo? Normalmente habrías hecho eso, pero, y Chala dice: nada entre nosotros era normal. Doan dice: me estabas poniendo a prueba para ver si venía a decírtelo. ¿De verdad pensaste que ocultaría algo así? ¿O que les quitaría a Melek?
que separaría a tu hermana de su hija con mis propias manos, de verdad. Él está como molesto, ¿no? Creyendo que Chala puede haber pensado eso de él. Entonces Chala le dice, ya no confío en ti. Algo se rompió entre nosotros. Entonces Doan dice, ahora soy el tío de Melek y tú su tía. Por el contrario, ahora hay un vínculo muy importante entre nosotros. Entonces Chala dice, ¿te refieres a este parentesco obligado? Yo no habría elegido esto. Y Doan dice, lo entiendo. Y Chala dice, no, no entiendes nada, Doan, no te importa. O quizás no quieres escucharme, no lo sé. Porque una persona normal preguntaría, Chala, ¿qué ibas a decirme? Tendría curiosidad. Se refiere a cuando ella le iba a confesar su amor cuando estaban en esa cámara frigorífica y los interrumpieron cuando lo salvaron. Entonces Juan le dice, hay cosas que no puedo decir ni preguntar, Chala, ¿no lo ves tú también? Ya se han cavado suficientes tumbas por culpa de mis seres queridos, no hace falta agregar dos más. Entonces Chala dice, estás pensando en mi hermana y en mí. Claro, porque dirás que ahora somos familia. Y Doan dice, no iba a decir eso, pero sí, también influye. Entonces Chala molesta, dice, entonces, ¿qué ibas a decirme, Doan? ¿O qué no ibas a decir? Dices que hay cosas que no puedes preguntar ni decir. Nuestros caminos se separaron, ya no tenemos ninguna responsabilidad del uno con el otro. Doan dice, yo no lo veo así, ustedes siguen siendo mi familia. Entonces Chala le dice, ¿eso es todo? O sea, ¿solo somos familia? Y se le llenan los ojos de lágrimas y ahí Doan, que la había un poco agarrado para que lo mirara porque estaban de costados, están como frente a frente ahora y le dice, encontraré a Shimshek y le haré pagar, lo prometo. No quedará ningún asunto sin hablar entre nosotros, lo prometo. Y ahí las caras están cerca y como que se están por besar. Y ahí aparecen Sinan y Magnur y Sinan tose y los interrumpe. Ahora yo digo, Sinan y Magnur que entraron y los vieron así medio que sonrieron, no podían irse un ratito. Bueno, yo acá quiero decir algo, ahora sigo, no terminó, pero quiero decir algo que mucha gente cuando conté que Afra se iba, hay mucha gente que no le gustó el personaje de ella o que no le gusta la actriz, bueno, eso no importa, cada uno tiene sus gustos, está perfecto. Pero hay gente que decía que desde un comienzo se había dicho que ellos no iban a ser pareja romántica. Y yo a mucha gente le respondí que si no iban a ser pareja romántica, ¿por qué empezaron a hacer que se enamoraran? Y esta escena es otro ejemplo de que evidentemente estaban generando un vínculo amoroso entre ellos. Hubo insinuaciones, mostraron a Chala diciendo que estaba enamorada de él, por decirle que lo amaba. Él, sin decirlo abiertamente, pero que todo el mundo se daba cuenta que estaba enamorada y él dice, yo no puedo estar con ella porque corre peligro. O sea, hicieron todo para decirnos al público que ellos están enamorados. Y ahora esta escena que él dice, cuando acabe con Shimshek voy a hablar, como diciendo, voy a poder decirte lo que siento, es todo, o sea, por esa parte, digo, de verdad, no entiendo que haya gente que siga diciendo, o quizás no ven la serie, que digan de que nunca hubo un plan de que ellos se enamoraran en la serie. ¿Y esta escena qué es? Él prometiéndole hablar. Otra cosa que quiero decir, si él dice esto, o acá no estaba previsto que ella se fuera de la serie cuando grabaron esto, porque quiero decir, se supone que se están separando, pero él la Carla le promete, voy a acabar con Jim Shek y declarar, como le faltó decir, y te voy a declarar mi amor. Entonces yo no sé si todavía no estaba decidido que el personaje se fuera cuando grabaron esto, o bueno, o quieren que ella se vaya y Doan declarándole su amor post-mortem, no sé. Pero creo que los que vemos la serie sabemos que sí los relacionaron amorosamente, aunque decían que no, porque ahora dicen, no, ella se va porque igual nunca le fue la idea que estuvieran juntos. No, no fue lo que mostraron. Y si fue la idea que no estuvieran juntos, hubieran hecho que fueran una pareja de amigos toda la serie hasta ahora. Nos quisieron vender gato por liebre, me parece, como se dice. Como yo digo, nos dieron migajas para los que creíamos que iba a haber una historia de amor para que después no hubiera, no sé. Bueno, sigo. Bueno, Sinan les cuenta que tomaron una decisión, que al otro día le contarán a Melek. Dice, hablaremos con nuestra hija, le explicaremos que somos sus padres.
Bueno, ahí Doan y Chala se alegran y se ponen contentos de que, dicen, Melek se va a alegrar con la noticia, y Sinan dice, mi padre dio un último golpe inesperado, pero no pudo impedir que nos reuniéramos con nuestra hija. Ahí hay una escena, otra escena, pasó el tiempo, pasó el rato. Está Fantasma, recuerda el francotirador que es amigo de Doan, está como en un bosque y ahí recibe una videollamada de Doan, que ya Doan está en su casa, y empiezan a hablar de que averiguó sobre el asesinato de Tajir, o sea, de la escena del crimen, y ahí Fantasma le dice que no hay nada. O sea, que las cámaras, no hay cámaras, o sea, como que no hay ninguna pista. Entonces dice, la policía encontró el casquillo, pero no el arma. Si encontramos el rastro del arma, quizás podamos llegar a Shimshek, pero no voy a mentirte, ese hombre no deja rastro. Y ahí Doan le dice, todo el mundo comete errores y él también cometió uno. Y le muestra el botón que tenía Tahir en su mano cuando murió, y le cuenta esto, cómo lo encontró, y dice, si descubrimos de dónde salió este botón, también encontraremos a Shimshek. Bueno, y aquí termina la primera parte, los espero en el siguiente video con la segunda. Gracias por acompañarme, Gurushurus.